placer que estemos esta tarde todos juntos acá para el homenaje que la facultad le rinde a Roberto Bernengo, a uno de sus profesores eméritos. Este año de 2012, comenzamos esta práctica de homenajear a nuestros eméritos. Lo cierto es que en la sala tenemos otros y esto se conoce. Ustedes saben que la universidad pública tiene un proceso de validación de credenciales, que son nuestros famosos concursos, y saben que esos concursos también tienen prevista una etapa en la cual, a medida que somos más expertos en nuestra disciplina, nos vamos corriendo para que las generaciones más jóvenes vayan tomando la posta. Sin perjuicio de eso, la universidad pública tiene mecanismos para guardarse a los mejores. Y a esos mejores, la universidad nos obliga a compartirlos con todas las facultades. Digo, no solo los mejores de la Facultad de Derecho, son los eméritos de la Universidad de Buenos Aires. Y este es el caso de Roberto Bernengo, a quien estamos homenajeando hoy. La idea de estos homenajes surge porque los eméritos los votamos en el consejo directivo, alguien hace la propuesta, un despacho de comisión dice que esto está bien, y cuando llegamos al recinto levantamos la mano, esto se va al superior, al consejo superior, allí pasa otro tanto, vuelve y no pasa nada más. No hay un acto solemne de entrega de diploma de profesor emérito. Sin embargo, cuando invitamos a quienes no forman parte de nuestra comunidad a acceder a la cátedra, cuando los nombramos profesor honoris causa, porque su honor es tan grande que queremos ofrecerles nuestra tribuna para que den sus clases, armamos los grandes actos. Tenemos actos importantes, y hay alguien que hace la laudatio, y el honoris causa da su lectio magistral, y si hacemos cócteles, y hacemos cenas, y hacemos un montón de cosas. Entonces, un poco para que la desigualdad estructural de la que estaban padeciendo nuestros eméritos pudiera ser superada, iniciamos estos actos. Lo cierto es que ahora todos me están mirando y yo estoy hablando casi muy formalmente, que no era lo que tenía previsto. Estos actos, como le decía recién al doctor Benier, no tienen nada de formal. Este acto es un acto de afecto, es un acto que es básicamente un mimo para el homenajeado. Estamos mimándolo a Roberto Bernengo y diciéndole todo lo que lo queremos, todo lo que esta facultad tiene para agradecerle. Una facultad en la que ha transcurrido una innumerable cantidad de años de su vida. Una facultad en la que ha enseñado, ha investigado, en la que ha formado gente, en la que ha tomado exámenes. Bernengo no se debe acordar, pero yo probé con Bernengo en esta facultad. Este era el dato de color que tenía para contar. Pero donde ha tomado exámenes, donde ha formado discípulos. La facultad, nosotros que somos todos la facultad, tenemos no solamente la obligación, tenemos también el derecho de decirle a nuestros eméritos que les estamos reconocidos, que los queremos, que los necesitamos, que forman parte de ese reservorio de sabiduría que las instituciones siempre necesitan para poder tener opinión y criterio para aquellas cosas que van un poco más allá de lo coyuntural, que van un poco más allá del paisaje de esta mañana, que van un poco más allá del paisaje de la actualidad. Que necesitamos criterios para cosas que sean más permanentes, que nos permitan pensar el mundo un poco mejor y que básicamente nos permitan trabajar un poco mejor en esto, que es el derecho que todos enseñamos y que todos practicamos. Así que en esa intención de hacer de este un acto de afecto, un acto de mimo, un acto en el que todos podamos expresar los afectos que tenemos, son varios los que van a contar el afecto de la facultad y el afecto personal por Bernengo. El doctor Carlos Benier vino desde Mendoza, discípulo de Roberto Bernengo, y va a ser el primero que va a hablar de estas cosas. Después, como ustedes ven en la mesa, Gladys Álvarez, Ricardo Dibur, Daniel Mendoza van a ocuparse de esto, y todos aquellos que sentados en esta sala quieran usar este micrófono que pasaremos prolijamente para que hablen. Nosotros tenemos un regalito para Roberto con todos los actos de afecto, y después estamos todos invitados a levantar la copa y a brindar por este mérito y por los muchos méritos
que ahora tenemos y los que tendremos en el futuro. Así que, doctor Renier, si le parece bien, le paso la voz. Señora decana, señores profesores, profesoras, señoras, señores, Melita, Ana, familiares del profesor Bermengo, me toca a mí hacer la presentación y hacer lo que es llamado un elogio académico, y me honra hacerlo, y tengo placer en hacerlo. Conocí al profesor Bermengo hace ya más de 20 años, cuando llegué a esta facultad con el objetivo de hacer mi tesis doctoral. Como es bien sabido, un tesista, un doctorando, necesita al menos dos cosas: un tema original y un director de tesis. Es cierto, el profesor Bermengo estaba muy lejos de mis mayores aspiraciones como director de tesis. Sin embargo, al llamarlo, aceptó, sin conocerme, dirigirme en mi trabajo. En cuanto a mi tema de tesis, yo pensaba que era un trabajo original, que funcionaba adecuadamente, que había sido bien recortado, que había sido bien pensado y que podía trabajar sobre él. Me incorporé a la cátedra del doctor Bermengo y comencé a trabajar con él. Con él he estado una década como su adjunto y creo representar en este sentido una generación intermedia de sus discípulos. En cuanto a mi tema de tesis, a poco de andar, me di cuenta, como muchas otras oportunidades después, que Bermengo lo había dicho primero. La actividad y la obra del maestro Bermengo es extensa. Es necesario que de algo así como una hoja de antecedentes de lo que el profesor Bermengo ha hecho. El profesor Bermengo nació en la ciudad de Buenos Aires en 1926. Estudió en uno de los centros académicos centrales, tanto en la educación como en la política argentina, como fue el Colegio Nacional Buenos Aires, como es el Colegio Nacional Buenos Aires. Hizo su carrera de grado en esta casa y tuvo como profesor al filósofo Carlos Cosio, nada más, nada menos. Hizo seminarios en esa misma época con el doctor Ambrosio Chiocca. Los textos principales en los que se formó el doctor Bermengo en esa época eran la doctrina clásica centroeuropea, de la que brevaba principalmente el pensamiento de Chiocca y de Cosio. No obstante, en la década del 50 llegaran también a su formación otros textos provenientes de la filosofía analítica o del Círculo de Viena. Todas estas influencias son las que han moldeado de alguna manera el pensamiento y la obra del profesor Bermengo. En el año 48, siendo aún alumno de la Facultad de Derecho, publicó su primer libro, La retractación como eximiente de pena en el derecho argentino. Un libro que aún hoy es objeto de comentario y de disputa calurosa. Se recibió ese mismo año y en el año 52 tomó un puesto en el área jurídica de la Organización Internacional del Trabajo y viajó a Europa. En la Universidad de Ginebra obtuvo la licenciatura de posgrado en Derecho en la Escuela de Altos Estudios de esa universidad y siguió los cursos y seminarios de Kelsen, de Chiocca, de Ortega y Gasset, de Heidegger y de Merleau-Ponty, entre otros. En 1958 regresó a la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y fue adjunto ordinario a partir de 1961. En 1965 obtuvo su título de doctor y en 1971 llegó a la titularidad de la Cátedra de Filosofía del Derecho. Durante la dictadura militar tuvo que abandonar el país y entre 1976 y 1980
1983 residió en México, donde obtuvo su segundo doctorado. Con la restauración de la democracia, regresó al país y le fue restituida su cátedra su titularidad en la Cátedra de Filosofía del Derecho. Desde 1995 es profesor emérito de esta facultad e investigador principal del CONICET. Es miembro de numerosas asociaciones científicas, la Asociación Argentina de Filosofía Jurídica y la Sociedad Argentina de Filosofía Jurídica y Social, la Asociación Internacional de Filosofía del Derecho, Sociedad Peruana de Filosofía, Law Society, British Philosophical Association y el Hans Kelsen Institute de Viena, entre otros. Ha publicado varios libros, entre los que destacamos, además del primero, Investigación sobre la naturaleza del conocimiento jurídico, Curso de Teoría General del Derecho, varias ediciones y reimpresiones, El relativismo cultural desde la moral y el derecho y la interpretación literal de la ley. Ha publicado más de 150 artículos y ensayos extensos. Ha traducido más de 50 obras entre libros y artículos, desde la que ha venido a ser ya la versión clásica en castellano de la teoría pura del derecho, pasando por textos de Adorno, von Wright y Walter Benjamin. La mesa académica, supongo, profundizará sobre la obra del maestro Bernengo. Yo por lo pronto quiero dejar 2 o 3 puntos sobre el impacto que la obra del profesor Bernengo ha tenido en el ámbito del derecho en la República Argentina y fuera de ella. Los que estudiamos derecho pasamos por la universidad, por la Facultad de Derecho, tenemos en general 2, 3 o 4 actividades. O hacemos investigación, o hacemos docencia, o nos dedicamos a la profesión o a la administración de justicia. En cada uno de estos ámbitos, la actividad del profesor Bernengo ha generado un impacto sensible. En cuanto a la docencia, el texto clásico ya del curso de Teoría General del Derecho generó una visión novedosa del modo de encarar el estudio de la teoría del derecho y de la filosofía del derecho en las facultades. No hay en el curso de Teoría General del Derecho una historia de la filosofía. No hay tampoco en el curso de Teoría General del Derecho una exégesis de otras teorías jurídicas, de otras teorías filosóficas. El curso de Teoría General del Derecho construye, siguiendo la doctrina que señala, la teoría integral del derecho. Luego de dar en los primeros capítulos los instrumentos lingüísticos y lógicos necesarios para ello, se dedica, siguiendo la teoría pura del derecho, a construir, a tomar una posición respecto a la teoría del derecho y llevar a los alumnos en la construcción de los conceptos y relaciones. Esta obra es novedosa en el modo de enseñar la teoría del derecho. Y los 40 años en que ha estado en vigencia demuestran el impacto que ha generado en este ámbito docente. En el ámbito de la investigación, algunos artículos y libros del profesor Bernengo han sido tan fructíferos que han generado las líneas de investigación probablemente más importantes o han sido pioneros de las líneas de investigación más importantes de la última parte del siglo XX y principio del siglo XXI. Entre ellos, me gustaría mencionar un texto que ya también ha devenido clásico, de la función sistemática de la norma fundamental. Un texto preparado, un ensayo preparado por el doctor Bernengo para un seminario dirigido por el doctor Ambrosio Fioja en el año 1960. En trance de discutir la función asignada por Kelsen a la norma fundamental, el doctor Bernengo, entre los capítulos 3 y 8 de este ensayo, discute la posibilidad, las características, los elementos de un sistema de normas. La discusión acerca de cómo ver al derecho como un sistema de normas, que no es la única manera de ver al derecho, ni es la única posibilidad de hacerlo, ha devenido en el lugar
común de muchas investigaciones y de muchos estudios. Asimismo, artículos primeros como Derecho y Lenguaje, publicado primero en alemán en 1965, disculpe maestro, mi alemán inexistente, es Recht und Sprache, y un texto publicado un año antes en un volumen de ensayos en honor a Kelsen, About Sound Formation Rules for Legal Languages, en 1964, terminando ya con el libro de la interpretación literal de la ley, han dado también el marco para la discusión de la relación entre el lenguaje y el derecho, que también ha sido una línea de investigación muy fructífera en los últimos 40 años. Finalmente, en la práctica profesional, si hay un hecho que uno debería referir como modificatorio de las prácticas, del modo en que ejercemos la profesión y del modo en que se administra la justicia, la informatización, la generación de bases de datos de normas y de jurisprudencia ha cambiado el modo en que nosotros hacemos y ejercemos el derecho. En 1972, el profesor Berneco publicó un primer artículo llamado El problema de la computación en derecho. Y siguiendo con esa línea, publicó muchos otros artículos y generó toda una actividad tendiente a la informatización, a la generación de bases de datos normativas, a fin de evitar el problema básico de encontrar las normas aplicables al caso. Esa actividad, ya no solamente una actividad de investigación, sino una actividad práctica de incentivar la informatización del derecho, es lo que ha llevado, o ha sido principalísima actividad, que ha llevado a la creación del Sistema Argentino de Informática Jurídica hace ya muchos años atrás. Así, tres ámbitos diferentes de actividad jurídica han sido tocados por la obra del profesor Berneco, y han sido tocados de manera que debe ser resaltada. Finalmente, yo he sido adjunto del profesor y he sido subdirigido. Quisiera trazar un círculo en el tiempo y recordar aquí las palabras que el maestro Cose decía de su alumno, el profesor Berneco, hace ya 64 años, cuando comentaba su libro, su primer libro, La retractación como eximiente de pena en el derecho argentino. Decía Cose: y aquí que a pesar de la madurez de las ideas y el vigor de la argumentación, nos encontramos con un hombre que apenas está en el primer momento de su juventud. Se hace indiscreto declarar que Berneco tiene 21 años de edad. Pero esta infidencia, que explica el espíritu impetuoso y arremetedor de algunas de las páginas de su libro, se hace necesaria como telón de fondo para dar el relieve que merece a la temprana originalidad creadora de que hace gala. Y sigue diciendo un poco más abajo: Berneco cursó conmigo 2 años completos de filosofía de la ciencia del derecho en los cursos extraordinarios que dicté en la Facultad de Buenos Aires durante los años 1946 y 1947. Y luego, ya recibido de abogado como subayudante del Seminario de Filosofía Jurídica, ha insistido en 1948
en la profundización de esos estudios. Es en estos 3 años que he podido apreciar muy de cerca las calidades de su talento superior, magníficamente servido por su conocimiento del inglés, del alemán, del francés y del italiano, viendo la responsabilidad que adquiría por el estudio de las fuentes directas y viendo el dominio perfecto al que llegaba en el manejo de los principios filosóficos que lo atraían. Yo creo que hay algunas cosas en las que estaremos todos de acuerdo. El ímpetu y el espíritu arremetedor del profesor Berrengo se han mantenido desde aquellos 21 jóvenes años. Y si hay otra característica que uno recordaría inmediatamente del profesor Berrengo, es su apabullante erudición. Quienes hemos recibido sus enseñanzas después de tantos años, es justo, es bueno que vengamos aquí a reconocerlas, y este homenaje, me parece, es un ambicioso comienzo. Buenas tardes a todos. Yo no me puedo quedar sentada, los que me conocen saben. Y bueno, saludo a todo el panel y a nuestro querido homenajeado. Yo no voy a hablar de filosofía del derecho, ni de las obras, ni del genio de Berrengo. La verdad es que de filosofía ya me he olvidado casi todo. Como ustedes sabrán, me he dedicado en el último tiempo al tema de la resolución alternativa de conflictos y a la mediación. Así que voy a hablarles, voy a tratar de hacer como 3 o 4 cuadritos y contarles algunas cosas que tienen que ver con la irrupción de Berrengo en mi vida académica. Así que a eso me voy a limitar, Roberto. Para algunos esto será requete conocido, pero es muy lindo recordar. Así que voy a empezar cómo apareció este hombre en una clase que yo estaba dando. Mis primeros pasos, invitada como muchos de ustedes por Gioja a dar los famosos cursos de promoción sin examen que había por ahí en el año 58. Y bueno, estaba muy entusiasmada con mi tiza, creo que estaba explicando derecho subjetivo o alguna de esas cosas, año 59, y de repente aparece Roberto. Se queda paradito en la puerta, yo no lo conocía, y mira así, y mi recuerdo me dice que dijo, a esta chica le falta mucha lógica de óptica. Quizás no fue así, pero yo lo recuerdo siempre así, porque me quedé helada. Pero era cierto, me faltaba lógica de óptica. Desde ese día me puse a estudiar mil escuelas. Pero como era viva, era muy jovencita, en el 59, me las arreglé para que al segundo el que tuviera la tiza fuera él y yo me senté. Con lo cual evité que viera el resto de mi clase y por supuesto lo legitimé frente a los alumnos diciendo que era un profesor que venía de Europa y que se iba a quedar con nosotros, no me acuerdo si sabía bien cómo se llamaba y demás. Así que así apareció Roberto, reclamándome mi falta de conocimiento de lógica de óptica. Bueno, ¿cómo? Elogió mis piernas, pero eso en privado. Y hoy me lo acaba de contar cuando entró. Yo le dije, no lo vayas a contar, Bueno, ok, así apareció. Primer cuadro, Facultad de Derecho, Roberto, que viene de Europa.
Segundo cuadro, doctorado. Elegí cursar los cursos con él y con no me acuerdo quién era el otro, con Cueto Rúa. Teníamos clase con Roberto y clase con Cueto. Roberto era un fenómeno. No leyó nunca, citó una traducción. Abría los libros y traducía del francés, traducía del inglés, traducía del alemán. Estábamos todos que no podíamos creer. Él gozaba con esto, ¿no? Abría los libros así. Creo que hasta, no sé, griego, latín, nada. Nunca tuvimos una cita que no fuera original. Realmente mi respeto hacia él como maestro y también como amigo, porque ya ahí habíamos superado lo de la lógica deóntica, iba creciendo. Después descubrí que también se preocupaba por la forma de enseñar. Un día nos convoca a todos y entramos en un aula de por allá. Yo llegué tarde y había una mujer con un guante amarillo escribiendo. Y yo dije, Bernenko, ¿con qué se nos viene ahora? Y había dos más adelante. ¿Qué había hecho Roberto? Había pedido que le mandara a la universidad pedagogos para refrescar el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque me preocupaba. Nunca lo decía abiertamente, pero hacía actos, ¿no? Bueno, esta pedagoga lo que quería enseñarnos era la enseñanza programada. ¿Se acuerdan? Tuvimos toda una época de enseñanza programada. Cómo escribir para enseñanza programada, cómo estudiar con enseñanza programada. Bueno, y también nos trajo a Mariscal. Que Mariscal fue algo así como una bocanada de aire fresco en la pedagogía. Algunos de ustedes han concurrido a los talleres que armamos después, gracias a Eugenio, pero en aquella época, era antes de la época dura, y Mariscal empezó a hacernos trabajar en grupo. Trabajábamos acá y empezamos a manejar el Philips 66 y Bernenko asistía a todas las clases. El grupo chico, el grupo grande, toda una época en que, bueno, volvimos renovados a dar clase. Después, gran silencio, porque trabajar en grupo era de izquierda, y entonces nos mandamos a guardar hasta que llegaste vos. Y entonces se armó el Centro para el Desarrollo Docente. Ahí la convocamos a Anita, la hija de Roberto, que nos ayudó muchísimo. Y con el consentimiento de Roberto, los talleres no tenían un solo abogado a cargo. Eran todos, y el consentimiento de Roberto. Y el entusiasmo del doctor Bulini, decano en ese momento, que me dio carta libre y me dijo, traételo a Mariscal, hagan no sé qué. Y ahí armamos el Centro para el Desarrollo Docente, que disfrutamos, que dio gusto. Veníamos los sábados con un cartel que decía no se dan certificados y veníamos a aprender cómo enseñar. Y Roberto, y vos los hiciste. Fue toda una época muy linda, de mucho entusiasmo. Empezaba recién la tecnología educativa. Aprendimos a pasar un Power o hacer videos. Después nos fuimos a Brasil a enseñar todo lo que sabíamos. Creamos una asociación que se llamaba Asociación Almed. ¿Cómo era? Asociación Almed. ¿Cómo era? Asociación Latinoamericana de Enseñanza del Derecho. De Enseñanza del Derecho. Con eso nos fuimos a pasear ¿Te acordás? Claro, nos llegó a pasar que habíamos festejado tanto que al día siguiente estábamos en un panel con Guarinón y con no sé qué, y eran tan las caipiriñas que teníamos encima que no podíamos ni hablar. Pero bueno, igual hicimos muy buen papel. Estaba nuestro querido Luis Guarat, que había oficiado de anfitrión. Así que bueno, ahí estaba Roberto impulsando.
impulsando con su presencia. Con Ana aprendimos a tabular. ¿Te acordás el libro El concurso de cuentos, la Facultad de Derecho del libro? Ah, hicimos concurso. Ay, ese concurso fue hermoso. La Facultad de Derecho en el Cuento. Eso estuvo lindísimo. Llamábamos a las embajadas y vos nos contaste, nos diste un dato muy importante, y pedíamos películas pedagógicas. Una época realmente de crecimiento nuestro y de modificación del proceso de enseñanza. Cosa que a Roberto le ha preocupado, a punto tal que cuando estuvo en México, escribió un librito sobre la clase magistral. Sí, un librito sobre la clase magistral. Y en ese librito de la clase magistral ponía 2 ejemplos de clase magistral. La que solía dar Kelsen, que era un estilo, y la que solía Ortega utilizar, donde daba participación, dialogaba, se preguntaba, etcétera, etcétera. No tenía la estructura de la clase. ¡Ay, lo tenés! Mira qué delicia. Yo hace tanto que no lo veo. Que lo paso, Hace tanto que no lo veo. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Bueno, esto, claro, yo nunca lo oí dar una clase magistral a Ortega, no lo oí a Kelsen dar una clase magistral, pero él registraba sus propias experiencias. Y también una cosa interesante, primero analiza esto de la clase magistral y después tiene una segunda parte en donde lo trata como sistema social. Espectador, actor, docente, con suerte creo que dice por ahí el que pueda hacer que aprenda algo, el alumno, etcétera, etcétera. Así que el tema estaba presente en México. El segundo cuadro, sí, pasemos al segundo cuadro, que es México, donde tuvimos el gusto. Yo tengo una hija que vivió 12 años allá, tengo 2 nietos mexicanos nacidos en México, ahora están todos acá, así que viajaba a México muy seguido, y Roberto estaba viviendo allá. ¿Dónde podía vivir en ese momento? En la calle Leibniz, porque no podía ser de otra forma, vivía en Leibniz. Y tenía sus amigos. Estaba Ulises, que fue presidente de la corte mucho tiempo, un personaje, y otro personaje era Rolando Tamayo, que tocaba el piano, le hacía competencia a Roberto. Y bueno, y Roberto se contactaba con mi familia y me hacía disfrutar de sus amigos mexicanos, porque esto es una característica de Roberto. Roberto se pone de tal manera que sin que uno se dé cuenta, está ayudando, está compartiendo, con esa cara de serio, de malhumorado que suele tener, pero no. En realidad, él ayuda de su forma especial. En esa época estaba en la UNAM, estaba Rolando Tamayo. Con Ulises las conversaciones eran muy entretenidas, porque Ulises estaba revisando notas de Kelsen. A ver si no me equivoco. Y la poesía de Kelsen, que venía de un manuscrito, y que la tengo pero no se las voy a decir, porque nunca había leído una poesía de Kelsen. Y resulta que Kelsen escribía manuscrito y Ulises tradujo y vos revisaste. Así que las conversaciones entre Roberto y Ulises eran maravillosas. Tamayo era otro tipo, muy un anfitrión, como lo es Melita y Roberto, y lo han sido toda la vida, y lo voy a dejar esto para el final. Íbamos a casa que creo que era en Coyoacán, sí, con mozo, con piano, con todo, y disfrutábamos de los amigos de Roberto. En esa época
época a mí ya me parecía que me estaba interesando alguna otra cosa que tuviera que ver con las cosas alternativas para resolver los conflictos. ¿Y qué hizo Roberto? Me presentó la primera ombudsman que existió en toda Latinoamérica, y no sé si América total. La ombudsman de la Universidad de la UNAM. ¿Te acuerdas, Roberto? No te acuerdas. Pero bueno, yo sí me acuerdo porque yo dije, un ombudsman universitario, ¡qué maravilla! ¿Y cuál es la función del ombudsman universitario? Y como enseñamos ahora, grandes orejas para escuchar los conflictos que había entre los profesores y el estamento directivo, o entre los profesores y el consejo, o entre los alumnos y los estamentos académicos. Una maravilla, una maravilla. Hoy en día no es novedad, pero en ese momento era el primer ombudsman de América. Así que bueno, esa fue México, las pantallas de México. Tengo muchas más para contarles, pero ya está. Pasemos a otro cuadro. Yo ya era juez. Veníamos de una clase de filosofía y yo lo llevaba a no sé dónde que tenía que ir. Yo iba para tribunales y había habido un caso de corrupción en el fuero mío, con el tema de las indemnizaciones por accidentes de ferrocarriles, en donde estaban en connivencia el actor y el demandado, y las víctimas se llevaban unas indemnizaciones terribles. Entonces le digo a Roberto, la verdad yo no sé cómo hacer para cómo luchar contra este tipo de corrupción, porque la mentalidad de los jueces en ese momento era una vida humana, un departamento de 80 metros, una vida humana, un obrero, tanto. ¿Cómo controlar las indemnizaciones? Entonces Roberto se acordó de un matemático que él había traído hacía un tiempo atrás y que yo lo había incorporado al Centro para el Desarrollo Docente, un matemático, Gregorio se llama, que él lo trajo de Mar del Plata. Este hombre tenía por función seguir los cardúmenes. Roberto se lo trajo para trabajar la decisión judicial. Sí, los cardúmenes se comportaban como las decisiones judiciales o algo por el estilo. No sé, el asunto fue que fue un aporte de Roberto sensacional. En primer lugar, el pensamiento matemático tan afín a lo que le gusta a Roberto, con la lógica y qué sé yo, aplicado a la decisión judicial, a todo lo que estábamos tratando, no dejó de ser novedoso. Cuando se crea el Centro para el Desarrollo Docente, creamos un taller que se llama Cuantificación en el Derecho. Y entonces Roberto me dice, si vos tenés al lado a Gregorio, ¿por qué no piensan algo? Prepárate un proyectito de investigación que te lo banque la facultad, de la universidad. Y yo ahí empecé a pensar y ya me imaginé una pantalla con los montos de las indemnizaciones juzgado por juzgado, sala por sala. Bueno, se las hago cortitas. La universidad me dijo que no porque era una investigación aplicada, no era investigación pura, así que con la universidad ahí no anduve. Pero viene otra vez Roberto y me dice, está bien ser el ministerio, que se vuelve loco por los sistemas expertos y por esto, ¿le va a gustar? Me fui corriendo al ministerio y efectivamente conseguimos hacer un modelo matemático que durante mucho tiempo, y mientras nosotros lo organizamos, sí, está en línea, pero mientras nosotros lo controlamos, armamos un modelo que permitía una cosa que las compañías de seguro le pusieron nombre, un baremo móvil. ¿Qué quería decir un baremo móvil? Uno entra en la base y puede ver el mínimo y el máximo que se da para un caso semejante. Razonamiento por analogía o como quieran. Un éxito fue. Después la Cámara Civil se quedó con el modelo y ahora lo cargan como lo cargan. No sé si soy explícita.
Pero bueno, quizás podamos retomarlo en cualquier momento, pero eso se lo debemos a que él apoyó, ayudó. A esto llamamos generosidad. No se le aplica demasiado no, pero es una generosidad intelectual. Bueno, y el último cuadro que les quiero contar es el de la casa en Teodoro García 3030, de la cual hemos disfrutado tanto los que hoy están acá. Muchos de los que hoy están acá. Roberto, cuando habla de que yo hago mediación o qué sé yo cuánto, me dice, quiero una mediación con Melita. Y yo le digo, ¿qué mediación querés con Melita? Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando él enseñaba. El problema de Roberto era siempre que Melita no le planchaba bien las camisas. Eso era histórico. Siempre terminaba Melita teniendo la culpa de la camisa. Y Melita se moría de risa y nunca le llegó el apunte. Además, no sé si sabía que él lo decía en las clases, porque nadie se lo debe haber contado. Pero lo solía decir. Así que yo, cuando él dice, si hago la mediación con Melita, le digo, no, eso no es mediación. No es mediación. Pero bueno, el momento en donde realmente era la armonía de Roberto y de Melita y de sus 6 hijos y de sus amigos, que tanto disfrutaban de esta casa de Teodoro García, eran los festejos de cumpleaños de Roberto y los eventos familiares de casamientos, despedidas, lo que sea. Ahí Melita, como siempre, atenta a todo, se ocupaba de mimarnos con sus patés, con sus rutines. Solía estar Ana, o Pablo, o Javier, se daban una vueltita y después se iban. Era realmente una reunión de amigos hermosísima. Me acuerdo de la presencia de los que hoy no están, porque los que están acá me están diciendo así con la cabeza, pero era un gusto tenerlo a Carrió, era un gusto tenerlo, qué sé yo, a Baqué. Hoy no están, pero Martino solía trabarse a ver quién contaba el chiste más divertido con Pachi. Bueno, María Eugenia, las mujeres festejábamos todo y disfrutábamos de esta casa tan acogedora en donde Roberto y Ana nos llenaban de mimos y nosotros nos disfrutábamos unos a otros. Esto es realmente lo que quería contarles de Roberto. Solo me resta decirles que en una de estas reuniones, Pablo había andado por donde yo nací, por Olavarría, y sabía que teníamos un campo, y entonces Roberto me dice, yo tengo un regalito para usted. Y le digo, bueno, pero tiene que pasarlo a buscar mañana. Bueno, le digo yo, ¿cómo no? Llego, al día siguiente toco el timbre y sale Roberto. Digo, Gladys, y viene con un perro, un caniche negro así. Y entonces yo me quedé helada, yo esperaba un libro de lógica de óntico, obviamente. Y no, era el perro. Y me dijo, bueno, esto es para tus hijos, para que lo disfruten y si no, que lo manden al campo. Eso sí, se llama Platón. Bueno, muchas gracias. Gladys ha contado algunas anécdotas y en realidad todos los que hemos tenido el privilegio de ser alumnos de Roberto Bermengo podemos elogiarlo, pero además podemos contar nuestras propias anécdotas o alguna anécdota que decidamos relatar entre varias posibles. Yo recuerdo que mi primer contacto con las tablas de verdad y otras tan indispensables torturas lógicas surgió en las clases que Bermengo nos daba allá por 1963 o 64,
cuando se inauguró la carrera docente en nuestra facultad. Después, en 1965, Bermengo volvió a ser mi profesor de lógica, función que al año siguiente fue asumida por Ambrosio Gioja. Y ahora viene entonces la anécdota. Como examen final del curso de Bermengo, había que exponer un tema a elección del alumno. Con notable temeridad, se me ocurrió para ese examen inventar una lógica nueva, inspirada en la lógica del predicado, la lógica de la causalidad. Por supuesto que no lo conseguí, malo está decir. Pero entonces decidí exponer en el examen ese mismo fracaso y mostrar cómo había intentado formalizar la causalidad, qué fórmulas había ido elaborando una tras otra, desechándolas, y por qué el intento finalmente no había dado resultado. Esa crónica de un fracaso me pareció excelente a mi profesor, lo que habla elocuentemente de su actitud ante el pensamiento. Es que el pensamiento requiere algunas actitudes que le sirvan como punto de partida. Lo primero, en cualquier aspecto de la actividad humana, es intentar, proyectar, construir. Si se logra el objetivo, se obtiene un nuevo peldaño para tomar otro impulso. Si no se logra, de todos modos, puede extraerse una enseñanza a partir de la crítica de lo que se hizo, sin éxito. Tal vez alguien pueda más adelante resolver ese problema. ¿Acaso todos vayamos aprendiendo que no hay solución? O que para buscarla con alguna perspectiva de buen éxito hay que aclarar primero ciertos conceptos y ciertas relaciones, como siempre lo aconseja la filosofía analítica. En el terreno intelectual, entonces, ningún desarrollo es totalmente inútil, porque puede servir por lo menos como plataforma para otros desarrollos. Y ahí proviene un cambio de otra actitud, ahora frente a la crítica. He visto en algunos lugares que al cabo de una conferencia los profesores asistentes formulan algunas preguntas de compromiso rodeadas de elogios, aun cuando no estén de acuerdo con lo sostenido por el orador. Parece que en tales casos el disenso público fuera una falta de respeto, por lo menos una falta de cortesía frente al expositor invitado. Sin embargo, la actitud más apropiada sería la opuesta. La crítica, ya sea correcta o equivocada, pero siempre sincera, es una muestra de consideración y de respeto hacia un ser pensante. Frente a la crítica y en la necesidad de responderla, cada uno queda en condiciones de confirmar y de perfeccionar sus propias ideas refutando la del interlocutor, o mejor todavía, en condiciones de modificarlas si la crítica le parece acertada. El carácter público de cuanto se haga en ese marco, lejos de constituir un desmedro para alguien, pone por el contrario de resalto la rectitud intelectual de los participantes y sirve de ejemplo a los que la presencian. A principios de la década de 1960, Ambrosio Gioja solía convocar a reuniones informales para hablar de filosofía. Las llamábamos las clases del aula 14, por el número que entonces tenía un salón hoy subdividido y reciclado, que ya no recuerdo dónde estaba. Nadie estaba obligado a ir, pero muchos íbamos, incluso estudiantes como yo. También iban profesores, Alicia Rey, Carlos Sanchurrón, Eugenio Bulli y, claro, Roberto Bermengo. Gioja exponía temas que no pretendía dominar, pero que me inquietaban y que quería compartir con todos nosotros a modo de banco de prueba de estas ideas. Las intervenciones de Bermengo eran memorables.
casi nunca estaba de acuerdo con Gioja y criticaba punto por punto las ideas en Yo entendía poco, porque como principiante tenía la esperanza de ir aprendiendo casi por ósmosis ante la presencia de aquellos a los que admiraba. Pero veía que la discusión se iba encendiendo por momentos y excitaba a Gioja, que tenía un temperamento sanguíneo, mientras Bernengo seguía propinando sus golpes con toda calma. Es claro que aprendí mucho, no tanto aquellas ideas contrapuestas que ahora no recuerdo, sino algo todavía más importante, que la discusión, por encendida que fuera, no constituía para nada un enfrentamiento personal entre profesores que seguían siendo amigos. Y también que en un debate intelectual todos éramos iguales, porque los profesores discutían con cualquier ayudante o aún con cualquier alumno con el mismo empeño y con el mismo respeto con los que discutían entre ellos. Dentro de ese clima, que entre todos hemos intentado hacer permanente, las preguntas incisivas de Bernengo son las que permiten clarificar cualquier pensamiento. ¿Qué significado atribuimos a las palabras que usamos? ¿Con qué argumentos justificamos nuestras ideas frente a otras ideas rivales? ¿Por qué nuestros argumentos nos parecen mejores o más dignos de ser aceptados que los argumentos contrarios? Y por último, ¿estamos dispuestos a aceptar todas las consecuencias de lo que sostenemos o nos veremos obligados en algún momento a restringir su alcance y desde luego a expresar los argumentos que justifiquen esa restricción y no otra restricción? Esta actitud en la que Roberto Bernengo ha sido siempre cultor y predicador debe todavía seguir abriéndose paso en una cultura cada vez más admiradora de las emociones, propensa a justificar la irracionalidad y cultora del pensamiento mágico, a veces oculto bajo la excusa de la belleza, disimulado por tradiciones o sostenido por la ideología. No es una tarea fácil. Tampoco está dicho que vaya a tener éxito. Pero seguiremos intentando. Aún si fracasamos, la experiencia servirá para más adelante. Bernengo me lo enseñó. Muchas gracias. Entre otras cosas, y simplemente la más antigua y probada estrategia intelectual, es tratar de aclarar lo oscuro y disolver lo complicado. Esto es, buscar en los problemas que enfrentamos aquellos elementos simples que ya conocemos suficientemente e intentar explicar lo complejo como una composición de lo simple. Esta actitud, que es la del pensar mismo como teoría, es la actitud analítica. Sobre esa base, dice Bernengo, parece claro que frente a las tendencias especulativas tradicionales, lo que hoy preocupa a una disciplina que merezca el nombre de Teoría General del Derecho, o bajo su denominación más tradicional de Filosofía del Derecho, es más bien la construcción de un aparato analítico suficiente para permitir una explicación racional de las nociones utilizadas por la ciencia del derecho y otras ciencias sociales. Es decir, aunque ello pueda implicar un cierto desdén hacia problemas calificados como puramente filosóficos, sean ellos lo que fueran, parece imprescindible elaborar un orden de conceptos de relativa riqueza explicativa útiles para adoptar una actitud analítica y crítica frente a los productos de la ciencia del derecho. Desde luego, la elaboración de conceptos y teorías es una inquietud fecunda que desde siempre ha sido vista como el despertar de una actitud filosófica. Pues Bernengo ha construido esa compleja estructura conceptual con gran lucidez y particular elegancia, incluyendo conceptos como los de
lenguaje jurídico, interpretación jurídica, conocimiento jurídico, razonamiento jurídico, ciencia jurídica, sistema jurídico, persona jurídica, acto jurídico, relación jurídica, obligación jurídica, responsabilidad jurídica y sanción jurídica. En esa labor de Bernengo uno puede apreciar en cada paso el rigor de su argumentación en la que el interlocutor es reconocido como criatura autónoma y racional. Esto es relevante tanto por lo que hace a la ética individual como por lo que hace a la ética social, puesto que la argumentación y el diálogo racionales son de suma importancia para una sociedad vital y sana. Educar a las personas en esas actividades es quizás la tarea más prominente de la filosofía analítica. Y en ello, la labor de Bernengo ha sido prácticamente insuperable. Desde luego, de los filósofos nos interesa tanto lo que hacen como lo que dicen. Bernengo ha estado siempre comprometido con el pluralismo, la tolerancia, la autonomía individual, el laicismo, la igualdad, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, la ética humanista, la ciencia, la razón y la educación. Por eso, parafraseando el título de la genial pintura de Rembrandt a la que aludí al inicio, diría que esa es, en definitiva, la lección de filosofía del profesor Bernengo. Muchas gracias. Bueno, yo no quiero hablar más porque ya me he olvidado demasiado. Yo realmente pensaba, después de toda esta estructura formal y académica, yo pensaba que tenía que dar una clase. Pero no, todos dijeron no, por favor no hagas eso. Pero quiero dos palabras, porque en nuestra facultad había una tradición que introdujo cosas ideológicas que han seguido hasta buena parte hasta digamos los años 70 de una base keynesiana. Claro, Keynes no era considerado como un filósofo único y exclusivo, pero Keynes contribuía, sobre todo en muchos lenguajes, con una estructura teórica que servía para pensar los problemas que tenían las disciplinas concretas, derecho civil, derecho penal, etcétera, etcétera. Bueno, yo admiré a Keynes, me tuve un profesor de un año, pero me quedo, esto lo quería contar. Me dio sorpresa que acaban de publicar un libro póstumo, lo cual, bueno, hay mucha gente que publica libros póstumos, es mejor olvidarlo, pero Keynes es muy importante porque Keynes trata en un libro que escribió, pero que él no permitió publicar, porque sabe ser publicado por el Instituto Kelsen de Viena, el problema de los relativismos en moral, en ciencia y en derecho. Que es un problema gordo, porque cuando definimos sobre la justicia, la conveniencia política de una norma u otra, estamos siempre, bueno, yo creo esto, lo creo esto, pero el filósofo ¿qué hace? Se resigna a aceptar de sus políticas, o dice, mire, yo tengo una especie de relativismo racional, pero que puedo encarar el análisis de esto, pero no puedo pronunciarme como un dogma público. Eso lo aprendí en Keynes, realmente de Keynes. Y bueno, este libro póstumo de Keynes es realmente sorprendente. Se llama Religiones empíricas. Ustedes. Bueno, no voy a hablar más. Si consiguen el libro, que está escrito en inglés, no es mal en inglés, porque Keynes no había publicado por su inglés en medio. Pero bueno, ha sido publicado por los hijos y realmente es un libro muy grande. En el cual no se queda pasmado, como este tipo que está por morirse, que está bien loco, podía escribir con tal lucidez y conocimiento de una erudición, pero detonante. Bueno, yo quería simplemente, yo pensaba tratar algo del relativismo
en las creencias, en lo que bueno, la verdad, y sobre todo acá, que es relatividad moral, que es relatividad política, etc. Pero la verdad que no sé muy claro cuál es, entonces mejor simplemente les agradezco todo esto que me han hecho. Bueno, podría agradecer a otras personas, por ejemplo, acá veo a mi mujer. Mi mujer no me cree nunca. Pero sí, a ver. Yo no sé que yo la admiro de que tengo una cuestión que admiro en esta cuestión. Claro, pero ese otro que no le puedo transmitir ningún mensaje, que después están mis nietos. ¿Qué pensarán de mis nietos? En mi última pesadilla, digamos, yo estoy diciendo cosas y qué sé yo, y los nietos son que hacen caso, y mis nietos pobrecitos, ¿qué pensarán cuando sean mayores? Bueno, uno tendría que introducir una metafísica de la vida posterior, etcétera, etcétera. Pero si uno lo comparte, bueno, todas las relaciones humanas que creamos con la amistad, el amor, etcétera, son realmente como una exigencia ante la cual uno mismo siempre está problematizado, no sabe cómo responder a ese amor, a esa amistad, bueno, ese parentesco, todas las relaciones que tenemos y las relaciones de enseñanza. Porque en definitiva uno estuvo enseñando durante años y años, uno transmitió algún mensaje que introdujo en la cabeza de los alumnos que sufrían las clases. Claro, esto es falso, los alumnos ponían una cara y uno hablaba y hablaba desde el punto de discutía. Pero este problema, ¿cómo enseñamos si nos consideramos que tenemos que mantener un cierto relativismo político, moral, etc.? Yo no lo sé. Kelsen tampoco lo sabía, muy prudente, dice, acá no cerramos las cosas. Pero realmente vivimos en una cuestión que nuestras decisiones individuales son cardinales. Tenemos que resolver lo que hago frente a cada estos problemas entre los cuales tengo una actitud de vida. Bueno, esto es lo que quería extenderme. Quería agradecerles a todos ustedes que me han aguantado estos elogios que me han hecho. No sé qué hacer, porque decir, gracias, no sean exagerados, no están. Bueno, pero se agradece.